proceso de una suerte de crisis al interior del sector y cómo las diferencias de matices acerca de algunos temas entre sus partidos se están haciendo cada vez más evidentes. Para hablar y analizar este tema estamos en contacto hasta ahora con el abogado y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, Claudio Alvarado, a quien le damos la bienvenida. Claudio, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a ti, Claudio. Un gusto estar conversando con ustedes. No, el gusto es nuestro, Claudio. Y a modo de abrir la conversación y también para entrar en el tema, ¿no? ¿Qué reflexión inicial podríamos hacer respecto del estado actual de Chile Vamos? A mí me parece que lo ocurrido durante la última semana y en particular el desorden que se exhibió de cara a la acusación constitucional contra el ministro Ávila no es tan relevante como da a entender la coyuntura. Me explico. Por supuesto que en un contexto en el cual el ambiente político está muy movido, a ratos crispado, y en el que además es sabido que las oposiciones acaban de obtener un triunfo relevante en las elecciones de mayo pasado, pero con una correlación de fuerzas distinta a la que estamos acostumbrados. Esto es con republicanos obteniendo la primera mayoría. Es obvio, digo, que en ese contexto cualquier noticia como el fracaso de la acusación constitucional y otras similares que eventualmente vengan van a generar ruido en el mundo político, pero mi impresión es que esos aspectos más de coyuntura no son lo principal a la hora de pensar el presente y futuro de Chile Vamos, de lo que se ha llamado la centro-derecha tradicional. Porque la verdad es que para lo que viene de cara al proceso constitucional y de cara al proceso político de los próximos años, esto no va a ser más que una anécdota ingrata, por supuesto, para el mundo de Chile Vamos, pero una anécdota al fin y al cabo. Mi impresión es que de cara a la proyección de esta coalición hay otro asunto y otras preguntas más importantes que responder y que tienen que ver tanto con su relación con el mundo republicano, como las lecciones o el balance que saque la centro-derecha luego de lo que fue el gobierno anterior y del modo en que finalizó el gobierno del expresidente Piñera. Creo que ahí hay elementos, hay luces más importantes a la hora de pensar, como decía anteriormente, el presente y futuro de esta coalición. ¿Y cómo ha abordado el sector esos temas, Claudio, esas preguntas que tú planteas? Es difícil, ¿cierto? Porque en política los tiempos están cada vez más acelerados y además es probable que el mundo de la oposición en general, no solo Chile Vamos, a ratos se perciba con una cierta impotencia de cara a cómo intentar cambiar el rumbo o influir en el rumbo de un gobierno que sigue estancado en alrededor de un 30% de aprobación hace muchos meses, que ha tenido problemas muy severos, pero que sin embargo no siempre parece acusar de recibo del modo en que la oposición quisiera. Entonces, claro, es probable que ese factor también de impotencia, como decía anteriormente, juegue un papel en la desorientación actual de Chile Vamos. Y la verdad es que la coyuntura política vuelve muy difícil esa reflexión a la cual yo me refería anteriormente, pero me parece que de cara a lo que viene, de cara al proceso constitucional, de cara a el futuro ciclo electoral que se abre con las municipales de 2024, y de cara, ¿por qué no decirlo?, a un eventual próximo gobierno, ya sea de Chile Vamos o de otro grupo de la oposición, esas preguntas son indispensables. Creo que no se ha puesto el foco ahí. Creo que además es muy difícil, que la actividad política cotidiana vuelve extremadamente difícil darse los tiempos para esa reflexión, pero la centro-derecha, por decirlo de modo ilustrativo y tal vez provocativo, la centro-derecha no puede volver a cometer el error que cometió la fenecida Concertación, que una vez que dejó el poder no hizo el inventario del caso, no se hizo las preguntas respecto a qué se había hecho bien, qué se había hecho mal, no hubo una autocrítica, y luego, una vez que la Concertación dejó de existir tal y como la conocíamos, hubo muchos dirigentes, por mencionar solo un ejemplo, el actual ministro del Interior, Carolina Toá, que no hicieron un mea culpa. Decían ellos, debimos haber hecho el inventario, debimos habernos preguntado por qué nuestros gobiernos terminaron como terminaron, por qué se perdió capital político. Bueno, a mí me parece que el mundo de Chile Vamos, si quiere proyectarse de manera seria,
tiene necesariamente que llevar una reflexión equivalente, pero la coyuntura lo vuelve muy difícil. Ujú. Y en ese sentido, Claudio, ¿cuál debiese ser ese mea culpa? ¿Cuál debiese ser el análisis o los puntos que se debiesen sacar en limpio para no cometer esos errores que cometieron otros conglomerados políticos en el pasado? Me parece que una manera de enmarcar esa reflexión de modo fructífero o enmarcarla para que sea fructífera esa reflexión, dicho de modo más preciso, es intentar llevar adelante una autocrítica política razonada respecto a lo que fue el paso de Chile Vamos por el gobierno. O sea, no me parece que lo más sano, que lo más fructífero sea quedarse simplemente en el mal resultado del 7 de mayo, que es la tentación habitual, ¿cierto? Porque de hecho algo se ha hablado al respecto. Me parece que hay que ir más allá y tomar nota de lo siguiente, por ingrato que sea para las fuerzas de centro derecha. Chile Vamos gobernó la centro derecha, con o sin ese nombre exacto, digamos, pero la centro derecha, y en particular el expresidente Piñera, gobernó 8 de los últimos 13 años. O sea, el Chile que experimentó una brutal crisis política y social desde octubre de 2019, fue un país que durante 8 de los últimos 13 años estuvo gobernado por lo que ellos Chile Vamos. Eso necesariamente pone preguntas sobre la mesa. Hoy día sabemos, viendo el gobierno sumamente problemático que llevaba adelante el presidente Boric, sabemos que la oposición que enfrentó el expresidente Piñera fue sumamente mezquina, que a ratos coqueteó derechamente con agendas antidemocráticas, pero me parece que eso no es impedimento para que la centroderecha se pregunte por qué el país que gobernó 8 de los últimos 13 años explotó del modo en que lo hizo en octubre del 2019, y eso en concreto debería llevar, por ejemplo, a un balance autocrítico respecto a las promesas incumplidas. El expresidente Piñera volvió a la moneda prometiendo una clase media protegida. Bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué no se impulsó del modo en que correspondía? Porque esa agenda quedó inconclusa antes de lo que ocurrió en octubre del 2019. Luego, en segundo lugar, siguiendo con los ejemplos concretos, da la impresión de que la centro-derecha debiera preguntarse por lo que ocurrió entre el 18 de octubre y el 25 de octubre. Es verdad que el 18 de octubre fue un día de violencia, saqueo, vandalismo, pillaje, destrucción, pero también es cierto que el 25 de octubre tuvimos lo que se conoció como la marcha más grande de Chile. Bueno, ¿qué pasó en el intertanto? ¿Por qué bajo un gobierno de centro-derecha se produjo tal vacío de poder y tal demanda? Ahí creo que hay preguntas incómodas, pero indispensables. En tercer lugar, agregaría lo ocurrido durante la última campaña presidencial. ¿Por qué la centro-derecha terminó como terminó el intento fallido de Sebastián Sichel de llegar a la moneda? ¿Fueron solo problemas del candidato que indudablemente no estuvo o había algo más que revisar? Y luego, para finalizar con los ejemplos concretos de esta... que digamos, de los elementos que podría integrar esta autocrítica política razonada a la cual me he referido, yo también agregaría ejemplos positivos, que también la centro-derecha tiene que mirar con atención y tener a la vista cuando realiza un ejercicio de esta índole. La vacunación masiva, la PGU, o sea, en materias sociales se hicieron cosas importantes. Bueno, ¿qué se puede aprender de eso? Y por supuesto, lo último que no se puede dejar de mencionar es lo ocurrido en el plebiscito de septiembre del año pasado. Chile Vamos jugó un papel fundamental en la articulación de lo que fue una campaña muy exitosa, para mucho el hito electoral más importante desde el retorno a la democracia. Bueno, ¿qué se puede aprender de eso? Yo diría que ahí hay unos 4 o 5 elementos clave a la hora de tener de llevar adelante, digo, una reflexión política potente que la ayude a Chile Vamos a proyectarse, y por tanto, a la luz de eso, es que yo decía al principio que lo ocurrido la última semana, si bien obviamente hace noticia, no es más que un factor coyuntural y que decae en importancia en comparación con las preguntas y los puntos que ponen sobre la mesa dicho ejemplo.
Ujú. Estamos conversando con el abogado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, Claudio Alvarado, a propósito del presente, futuro también de Chile Vamos, de la actual oposición, a propósito del contexto político que estamos viviendo. Claudio, han habido análisis que hablan, y a propósito de esto que mencionabas, ¿no? Del tipo de oposición que enfrentó en particular el último gobierno que encabezó Sebastián Piñera, que hablan que efectivamente hay un riesgo de que caigamos en una suerte de espiral, ¿no? De un círculo vicioso en el cual no haya algún punto de acuerdo, porque en cada futuro gobierno se vayan sacando en caras lo que ocurrió en el pasado. Es decir, claro, como ustedes nos trataron de esa manera, nosotros los tratamos ahora de la misma forma. Y ha habido cierto consenso en que no es ideal para nada para nuestra democracia quedarse pegados en una situación así. Y por lo mismo surge la pregunta respecto del tipo de oposición que, por ejemplo, se ha visto en el Parlamento, donde ha habido muchas dificultades para el Ejecutivo de sacar temas que además son, por lo menos ellos lo califican como centrales para algunas de las demandas más importantes que han surgido en la sociedad en el último tiempo, como lo previsional o incluso el tema de la reforma tributaria, donde no se ha podido avanzar por una muy cerrada discusión que ha entablado la centro derecha ahí en el Congreso Nacional. ¿Cómo ves ese tema también, el peligro que, por ejemplo, tengamos otro gobierno sin reforma previsional, sin avanzar en tema tributario? ¿Cómo ves esa situación? Lo que pasa es que a la hora de analizar ese tipo de desafíos, me parece que hay que tener presente lo mismo que subyace a mi invitación a que la centro derecha realice una reflexión como la describíamos. Y lo que subyace es que a la hora de conducir el proceso político en un país como Chile, la principal responsabilidad recae en el gobierno. O sea, si queremos mirar, por ejemplo, lo que ocurrió en octubre o noviembre del 2019, bajo la premisa de que las responsabilidades fueron compartidas y no solo culpa de la mezquindad de la oposición de ese entonces, sino que el gobierno tenía algo que hacer y falló. Bueno, hoy día me parece que cambiando lo que hay que cambiar, ¿cierto? Mutatis mutandi, como decían los medievales. Bueno, hay que hacer el mismo ejercicio. La principal responsabilidad de la conducción política del país recae en el gobierno, y si es que se quiere llegar a acuerdos y se quiere entablar un diálogo fructífero, es el gobierno el que tiene que dar la señal adecuada, y a mí me parece que en eso está muy al debe. O sea, basta recordar el fracaso de la reforma tributaria. Ese fracaso se advirtió en todos los tonos. De hecho, hubo sectores de la oposición que ofrecieron votar paquetes separados. Ok, ataquemos la elusión primero. Y el gobierno renunció a eso porque lo que intentó es incurrir en el llamado pirquineo, en el análisis político, buscar votitos sueltos por aquí y por allá, apostando a, con esa vía, aprobar una reforma, y ya sabemos cuáles fueron los resultados. Entonces, a mí me parece que es verdad que es ingrato para el gobierno actual que la oposición recuerde cada cierto tiempo los errores, las malas prácticas, las agendas derechamente antidemocráticas en las cuales ha incurrido el mundo del Frente Amplio y el Partido Comunista, y a veces la oposición en general durante el gobierno anterior. Pero claro, el que está llamado a hacer olvidar esas lógicas y propiciar los puntos de encuentro es el Ejecutivo, es la moneda, y me parece que en eso hay un zigzagueo constante y poco sano, poco fructífero de parte del gobierno actual. En la reforma previsional es bien claro, digamos, hay temas que no vuelan ante la oposición, hay temas que no vuelan en la opinión pública. De hecho, el oficialismo también tiene que preguntarse por su responsabilidad al respecto. La agenda, el modo en que se impulsaron los retiros previsionales también asentó en la ciudadanía ciertas lógicas que hoy día se le vuelven en contra del Ejecutivo a la hora de intentar articular esta reforma previsional. Entonces, raya para la suma, a mí, yo estoy de acuerdo. O sea, cada gobierno que pasa sin tener un consenso en materia previsional es dañino, no solamente por los montos de las pensiones involucrados, sino porque además acumula la frustración que experimenta la ciudadanía respecto al sistema político. Pero el que está llamado a lograr que ese debate termine bien, llegue a buen puerto, es en primer lugar el gobierno, no la oposición, y yo creo que en eso todavía falta conciencia, tanto en el modo concreto en que se enfrentan esas agendas,
como en las cuestiones simbólicas involucradas en torno a los distintos temas. Ahí, mientras el gobierno no tome nota de su situación actual, y es que básicamente está pegado en un 30% de aprobación hace mucho tiempo, está estancado, y por tanto un gobierno de minoría política y social, mientras no asuma eso, creo que va a ser muy difícil que la oposición esté dispuesta a acordar con él. Ujú. Claudio, bueno, a este complejo escenario político que le ha tocado enfrentar a este gobierno y, por cierto, a la centro derecha, hay que sumar otro ingrediente, que es que este 2023 se conmemoran 50 años del golpe de Estado civil militar, y que ha generado, por cierto, una serie de debates respecto del tenor que tiene que tener esta conmemoración. Y en particular, respecto de lo que toca a la centro derecha, nuevamente surge este tema, ¿no? O esta idea respecto de si de que se achaca a este sector, por ejemplo, justificar el golpe de Estado, que no ha sido lo suficientemente fuerte en la condena de las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante ese periodo. Obviamente no estoy generalizando en algunos sectores, pero se ha nuevamente reabierto este debate que al parecer tampoco en esta pasada tiene atisbos de que se vaya a cerrar. ¿Cómo has visto este tema y en particular el rol que ha jugado la centroderecha durante este año? Efectivamente, todo indica que la conmemoración, de los 50 años del golpe de Estado se va a caracterizar por la crispación, la intolerancia, la falta de consenso al respecto. Y me parece que eso responde en parte significativa, a haber perdido de vista cuáles fueron los elementos, los puntos de encuentro que posibilitaron los avances que experimentó Chile luego del retorno a la democracia en esta materia, avances políticos, simbólicos y también de justicia. Intentando resumir ese cuadro, me parece que eran tres los elementos principales. Lo primero era la condena cada vez más transversal e inequívoca respecto a las torturas, desapariciones y demás atropellos cometidos por agentes del Estado. Ahí estuvo el punto central, la condición de posibilidad de cualquier diálogo en esta materia. Y es cierto que durante este año hemos observado pronunciamientos de parte de dirigentes de centro derecha que si bien no niegan directamente las violaciones de los derechos humanos, eso yo no lo he observado, es cierto que no se aproximan al contexto general de un modo suficientemente empático o responsable respecto a ese dolor pendiente. De hecho, la centro derecha a ratos parece haber olvidado sus propias declaraciones en la materia. Yo siempre saco colación al hablar de esto, que el año 2004, o sea, hace casi 20 años, la UDI publicó un documento que en su minuto fue muy comentado, que se llamaba La Paz Ahora, donde, por ejemplo, se subrayaba que el dolor de los familiares de las víctimas impedía restablecer la armonía necesaria entre los chilenos. Ese primer punto, la condena de la violación de los derechos humanos y el modo de enfrentar todo lo que la rodea, era insisto, un primer elemento del diálogo que efectivamente se ha visto debilitado. Ahora, no era el único. Había un segundo elemento que luego de la restauración democrática también facilitaba la conversación, y era una tolerancia, una constatación respecto de las inevitables diferencias que siempre han existido y probablemente siempre van a existir alrededor del quiebre de la democracia chilena. No se negaba que fuera una tragedia, pero incluso documentos oficiales que en su minuto fueron ampliamente valorados reconocían que los chilenos sostienen legítimamente distintas opiniones. Esas son las palabras textuales del acuerdo de la mesa de diálogo del año 2000. Y me parece que esa tolerancia al disenso en torno a los hechos que rodean el quiebre de la democracia, los antecedentes en particular, también se ha ido perdiendo, y el mejor ejemplo fue el modo en que se vio obligado a renunciar Patricio Fernández. Y un último elemento que era también un elemento subyacente a los acuerdos que el país fue tejiendo en la materia, fue el nunca más entendido como promesa y compromiso de futuro. Nunca más violación de los derechos humanos, por supuesto, pero también nunca más quiebres de facto de la democracia, nunca más validación de la violencia como método de acción política. Y esa promesa, la promesa del nunca más como promesa y compromiso democrático hacia el futuro, se ha ido erosionando no por responsabilidad de la centro derecha, sino que por responsabilidad de cierta izquierda, más bien a la izquierda del oficialismo, por el Partido Comunista,
O sea, aquí creo que también hay que decirlo por políticamente incorrecto que resulten ciertos sectores quienes plantearon el derecho a la protesta y el recurso a la rebelión en la Convención Constitucional. Fueron esos sectores quienes exigieron la renuncia de Sebastián Piñera el 19 de octubre. Fueron esos sectores. O sea, el modo en que nosotros nos aproximamos a estos temas se ha ido erosionando y debilitando también en base a responsabilidades compartidas. Y creo que es bueno recordarnos que todavía mantenemos algún atisbo de esperanza en que la conversación en torno al nunca más sea lo fructífera e integral, lo transversal, digamos, que quisiéramos. Yo creo que aquí hay que tener a la vista todos estos elementos para preguntarnos por qué nos cuesta cada vez más conversar al respecto y cómo hacemos para intentar superar esta situación. Ujú. Estamos un poco pasados, Claudio, pero no te puedo dejar de preguntar porque a propósito de eso que mencionas, ayer el presidente Gabriel Boric dio a entender o mostró su intención de avanzar en un acuerdo transversal en la materia y que por lo menos no fue muy buen recibido por algunos dirigentes de Chile Vamos. En particular, ¿qué debiese ser el sector ante ese llamado? Lo que pasa es que ese llamado del presidente Boric, por supuesto que revela buenas intenciones, pero los políticos no están llamados solamente a ofrecer declaraciones más o menos bien intencionadas, sino que a generar las condiciones de posibilidad de en este caso, acuerdos políticos. Y si el presidente tenía alguna esperanza, el presidente Boris, de que esa declaración fuera bien recibida, eso se trabaja previamente, digamos. O sea, en el contexto actual, luego de la renuncia de Patricio Fernández, a la luz de la pérdida que yo describía en la respuesta anterior, pretender de que un llamado de ese tipo sea bien recibido sin, usando una expresión propia del mundo político, sin un trabajo prelegislativo, digamos, en el mejor de los casos, más bien ingenuo, y en el peor de los casos, algo que se realiza más bien esperando esa reacción. Entonces, a mí me parece que, por desgracia, esto es lamentable, ¿cierto? Esto es una constatación que no es una buena noticia, pero por desgracia, la polémica que generaron las declaraciones de invitación del presidente Boric es muy previsible, dado el contexto actual, y no se va a revertir ese cuadro simplemente con un llamado de ese tipo, y la verdad, sea dicha, yo intuyo que el presidente Boric lo sabe. Uh-huh. Claudio Alvarado, abogado y director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Que tenga un buen día. No, muchas gracias a ti, que estés muy bien. Chao, chao. Adiós. Ahí estaba entonces Claudio Alvarado conversando con nosotros respecto de diversos temas que atañen a la oposición, a propósito de todas las polémicas que se han generado durante el último tiempo, respecto de las diferencias en torno a esta votación por la acusación constitucional del ministro de Educación. Le bajó un poco el perfil ahí Claudio al tema, pero sí abordamos otros que